Bienvenidos. En esta sesión aprenderemos las 6 preguntas para interrogar un texto. Y las preguntas son, ¿qué ocurre dentro de la historia? Y esta pregunta tiene que ver con el tema. ¿A quién le ocurre lo que está contado en la historia? Señala los personajes. ¿Dónde ocurre? Establece el lugar. ¿Cuándo ocurre? El tiempo. ¿Cómo ocurre? Indica los acontecimientos. ¿Y por qué o para qué ocurre lo que está contado? Tiene que ver con el propósito comunicativo. Y entonces, más graficado, ¿qué? El tema, ¿quién? La persona o el personaje que está relatado en la historia, ¿cuándo? El tiempo, ¿dónde? El lugar, ¿por qué o para qué? El propósito comunicativo y cómo la serie de acontecimientos que rodean la historia. Y veamos entonces un fragmento de una noticia. Si te das cuenta, están marcados en otro color las respuestas a cada una de las preguntas. ¿Por qué? La razón que origina la noticia. ¿Cuándo? El tiempo. ¿Qué? Lo que ocurre dentro de la noticia. ¿Quién? La persona o institución en este caso que aparece relatada. Y ¿dónde? El lugar. ¿Te das cuenta? Veamos un texto literario. En este texto nos damos cuenta que podemos contestar las preguntas anteriores. Veamos un orden distinto, porque en realidad lo que importa es que tú sepas las preguntas que se usan para poder encontrar el sentido de un texto. Cuenta la historia, tiene que ver con un tiempo, ¿cuándo? Emperador de Hechicera con un personaje, ¿quién? Al igual que bebé. Y mercado tiene que ver con un lugar, con un dónde. Todo lo demás se relaciona con los acontecimientos, siendo el propósito comunicativo contar una historia. Te das cuenta que cuando yo soy capaz de responder las preguntas, también puedo encontrar el sentido más profundo de un texto. ¿Te das cuenta? Y volvemos a recordar qué, tema, quién, persona o personaje, cuándo, tiempo, por qué o para qué, finalidad o propósito. ¿Cómo? Acontecimiento y dónde lugar. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Es muy importante que tú vayas organizando la información, no te desanimes, porque en varias otras clases vamos a ir viendo los mismos temas, pero profundizándolo, ¿ya? Veamos entonces un ejemplo. El pasado no puede ser cambiado, el futuro está aún en tu poder. Y ahí arribita están las preguntas, en esa esfera. Y entonces veamos. El qué, recuerda que qué y todas estas preguntas está abreviado. Ese qué significa de qué se trata o qué ocurre. El qué en ese texto se habla del futuro. El quién, el pasado y el futuro. ¿Cuándo? El ahora. ¿Por qué o para qué se realizó este texto? Para reflexionar. El cómo, las ideas principales es el cómo, y el dónde, el pasado y el futuro. Suele ocurrir que cuando los textos son pequeños, las respuestas pueden ser similares en una o dos preguntas, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Cuando duermes, se llama este texto, y dice, por las noches dentro del espejo transitan personas que no conoces. Una de ellas se parece realmente a ti. Y vamos de nuevo con nuestra esfera de preguntas. El qué, o sea, de qué se trata, tiene que ver con la realidad paralela. El quién aparece mencionado acá? El espejo y yo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Por las noches. ¿Por qué o para qué se crea esta historia? Como es un cuento, los cuentos se crean para contar una historia. De allí viene su nombre. ¿Cómo? ¿Cuántos acontecimientos tiene esta historia? Solo una idea principal. ¿Y dónde ocurre? En las noches. ¿Te das cuenta? Cuando yo soy capaz de responder estas preguntas, voy encontrando el sentido más profundo de lo que estoy leyendo. ¿Te das cuenta? Y veamos nuestro último ejercicio. El único chocolate sin calorías hace el aroma de la seducción. Vamos de nuevo con nuestra esfera de preguntas. ¿Qué? ¿De qué se trata? De un nuevo desodorante. ¿Quién aparece mencionado? Hace. ¿Cuándo? En todo momento. ¿Por qué o para qué se realiza este afiche? Para que tú lo compres.
para que tú quieras tener este producto. ¿Cómo está relatada la historia? A través de una sola idea principal. ¿Y dónde yo puedo tener este producto? En el baño, en el dormitorio. En este caso, mientras menos palabras tenga tu texto, más vas a tener que inferir, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, hoy día vimos las 6 preguntas para interrogar un texto. Te las repito, no importa el orden. ¿Qué tiene que ver con el tema? ¿Quién con la persona o personaje? ¿Cuándo? Con el tiempo. ¿Por qué o para qué? Con el propósito comunicativo o finalidad. ¿Cómo? Es el resumen de los acontecimientos, o sea, de las ideas principales. ¿Y dónde es el lugar? ¿Te queda claro? ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Entonces, a continuación te dejaré una tarea para que la contestes en tu cuaderno. No me la debes enviar solo por esta vez. Tú verás la respuesta y te podrás dar cuenta si has aprendido y puedes contestar con claridad cada pregunta. Suerte y nunca te desanimes. Tú puedes. Y hasta acá llegó esta lección. Nos vemos. Chao.